Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios nos ha dado muchísimas instrucciones en cuanto a la adoración. Les he compartido muchas veces que fuimos creados para adorar a Dios y para hacerlo en espíritu y en verdad. Esto solo es posible cuando hemos experimentado la salvación. Como compartía en nuestro tiempo de adoración antes de grabar esta enseñanza, la salvación nos posiciona para recibir bendiciones. Sin una experiencia de salvación, no debemos esperar que la bendición de Dios esté sobre nosotros. De la misma manera, sin esa experiencia, no debemos esperar ser capaces de adorar a Dios. La salvación, a través de la redención, siempre nos posiciona y nos brinda la capacidad de adorar a Dios. Hemos estado hablando sobre la adoración durante las últimas semanas. Hemos compartido sobre ciertos utensilios clave que estaban en el tabernáculo. Estos son el arca del pacto, la mesa del pan de la proposición y también la menorá. Hablamos del tabernáculo, esa estructura que está conformada por el lugar santo y el santo de los santos o el lugar santísimo. Hemos mencionado el parójet, el velo que dividía estos dos lugares. Y ahora, en el estudio de hoy, hablaremos sobre el altar. Es un tema muy importante porque se refiere al sacrificio. Debemos recordar lo importante que es no acercarnos a Dios con las manos vacías. Es innegable en el texto que existe una relación entre la adoración y el sacrificio. Dar a Dios lo que Él requiere. Por tanto, el altar es enfatizado aquí. Luego hablaremos sobre la construcción del atrio exterior y del borde que lo rodeaba. Encontraremos instrucciones que son muy reveladoras y que nos enseñan principios sobre la adoración. En tercer lugar, la sección con la que concluiremos contiene más información sobre la menorá, específicamente sobre el aceite que debe usarse para que la menorá se mantenga encendida, reflejando su luz al pueblo de Dios. Por tanto, sin más demora, toma tu Biblia y vayamos juntos al libro de Éxodo, capítulo 27. Libro de Éxodo, capítulo 27. Comenzamos en el versículo 1, en el que Dios está hablando, instruyendo a Moisés, quien es el responsable. Moisés es el responsable de asegurarse y supervisar el cumplimiento de estas instrucciones. Se nos están dando las instrucciones ahora, pero más adelante, en algunas semanas, veremos cómo todas ellas se llevan a cabo bajo la autoridad de Moisés. Verso 1. Y harás el altar. Yo subrayaría ese artículo definido, simplemente la palabra el. Había muchos altares, pero todos los demás eran paganos. Por supuesto, estoy hablando del altar de bronce o de cobre, que estaba fuera del tabernáculo. Pero como veremos más adelante, dentro de los límites del atrio, en la estructura del tabernáculo. Y como aprenderemos en las próximas semanas, también había un altar adicional, que es el altar del incienso. Pero cuando hablamos del altar, el altar, en general,
nos referimos a este altar de bronce o de cobre que tenía el propósito de hacer sacrificios. No aprenderemos mucho sobre el uso del altar en este momento, pero sí sobre sus dimensiones. Así que una vez más dice, y harás el altar. Y no debe sorprendernos que este altar esté hecho también de madera de acacia, un material muy usado hasta ahora. Tendrá una longitud de 5 codos y también 5 codos será su ancho. Esto nos indica que es un altar cuadrado. Y además, si seguimos leyendo, dice, Revua yihiei ha misbeach, que significa cuadrado será el altar. Al final del versículo 1 se nos da su altura. Ya aprendimos sobre su longitud y ancho. Su altura es de 3 codos. Esto es el doble de la altura del arca del pacto. Así que vemos que el altar, por sus dimensiones, es significativamente más grande que el arca. Es más alto, más ancho y más largo que el arca. El arca medía, como vimos, 2 codos por codo y medio por codo y medio, pero el altar es más grande. Miren ahora por favor el verso 2. El altar no solo es un cuadrado, sino que debe tener cuernos. Verso 2. Harás sus cuernos, los cuernos del altar, en sus 4 esquinas. Luego tenemos esta frase importante, mimeinu, que significa de él mismo. Aunque el altar está construido con madera, será un solo altar. ¿Y cómo se logrará esto? Bueno, miren con atención nuevamente el verso 2. Harás sus cuernos, sobre sus 4 esquinas los harás, y allí estarán sus cuernos. Y dice, y tú lo cubrirás con cobre o bronce. La palabra hebrea es nehoshet. Ahora, debido a que está construido, pero específicamente está recubierto, está revestido en bronce o cobre, se dice que forma una estructura única, un altar completo. Luego leemos, al continuar en el versículo 3, y tú harás, y aquí leeremos sobre los utensilios. Por cierto, en nuestro estudio de hoy, en el capítulo 27, la palabra cobre aparecerá 10 veces. Dice, harás sus sartenes, y estos sartenes son para las cenizas. Leidash no. Esto se refiere a los restos. La misma palabra puede referirse a residuos, en un sentido, o a la grasa, y habla de lo que queda de todos los sacrificios y de las ofrendas quemadas que se hacían. Y no solo vemos los sartenes, sino que también se mencionan palas, tazones, tenedores y braseros. Los braseros son para apagar el fuego. Los tenedores son para retirar los pedazos de carne del sacrificio. Los tazones son para recoger la sangre y quizás otros líquidos. Y por supuesto, la pala es para remover los residuos, las cenizas, quitarlos del altar y colocarlos en los sartenes. Continuando con la última parte del versículo 3, dice, y todos los utensilios tú harás, todos ellos, los sartenes, los tazones, las palas, los tenedores y los braseros para apagar el fuego, todos estos instrumentos los debes hacer de cobre o bronce. Versículo 4. Y harás para él un mikbar. Un mikbar aprenderemos por su descripción, porque hay otra palabra, reshet. Reshet es una red. Ahora, en este sentido, puede ser, por ejemplo, si haces una parrilla o una barbacoa afuera, hay un lugar donde se guarda el carbón o las brasas, y encima de las brasas tienes una parrilla,
una especie de rejilla donde se coloca la carne, que la mantiene en su lugar y permite que el calor del carbón suba. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Esta pieza única se llama, mire de nuevo el verso 4, tú harás para él un mikbar. Y luego nos dice, Maasei Reshet, es una obra de rejilla. Y también está hecha de cobre o bronce. Y harás para la rejilla 4 anillos de cobre en los 4 lados, sus 4 lados. Estos anillos tienen el fin de que se pueda colocar de manera segura en el lugar correcto. Lo siguiente que se nos dice en el verso 5 es que colocarás debajo del borde, es la palabra karkov, y se trata del límite del altar, del borde que rodea el altar. Dice, colocarás debajo del borde del altar desde abajo. Aprenderemos que el altar está compuesto por 2 mitades y la rejilla estará en la mitad del altar. Así que este altar tendrá 2 partes y en medio, ya que tiene 3 codos de alto, en la mitad de ese espacio, 1,5 cubos, se colocará la rejilla incrustada en su parte inferior como una parrilla para que allí se coloquen los sacrificios. Ahora, veamos lo que dice el siguiente versículo. Versículo 6. No es algo sorprendente, tal como vimos con el arca del pacto y también con el Shulchan, Lechem, Japanim, la mesa del pan de la proposición, harás badmis, harás varas para el altar. Estas varas, al igual que los otros utensilios, serán de madera de acacia y las cubrirás, no con oro, como sucedió con el arca del pacto o la mesa, sino que las cubrirás con bronce o cobre. Y llevarás estas varas a los anillos. Recuerda que el altar tiene 4 anillos en sus 4 esquinas. Llevarás las varas a los anillos que están para introducir las varas a los 2 lados del altar, con el fin de que puedas levantar el altar, cargarlo y transportarlo. Entonces, también el mizbeach, que es la palabra hebrea para altar, igual que todo en el tabernáculo, era portátil. Debías asegurarte de transportarlo adecuadamente, guardando kavod, guardando el debido honor y respeto por estas cosas. Verso 8. Y este altar será hecho de madera de acacia, y aquí dice nebuf nuhot, lo que significa que sus tablas, lo cual podría significar la madera que lo conforma, será hueca. Lo harás tal como se te mostró en la montaña. Así ellos lo harán. Este ellos se refiere a las personas que realmente harán el trabajo porque Moisés será quien los supervise. Aquí se nos da información sobre este altar, que no estará dentro del tabernáculo, sino ¿dónde? A las afueras, en el atrio. Y ahora estamos listos para la segunda sección, en la que hablaremos precisamente sobre el atrio. Leamos ahora el verso 9. Y harás el atrio del tabernáculo. Veazite ed hatzar ha mishkan. Tú harás el atrio del tabernáculo. Y comenzamos con un lado. El primer lado será el lado sur. Y luego tenemos la palabra klaim. Antes habíamos mencionado la palabra yeriot, que se refiere al tabernáculo en sí. Los lados del tabernáculo, y olvidé traducir la palabra yeriot, significa cortinas. Pero aquí no es la misma palabra para referirnos a las cortinas, aunque en los diagramas se ven similares. Pero esto realmente, los rabinos al traducir esta palabra, hablan de encajes que cuelgan. Veremos de qué están hechas en un momento, pero son un tipo de pieza que cuelga, parecidas a una pantalla, pero
hay una palabra diferente. Hablaremos nuevamente de las pantallas, y recuerden que había una pantalla para el tabernáculo. También habrá una pantalla para esa cerca exterior, ese límite del atrio, que rodea toda la estructura. Un área grande que incluye el tabernáculo. Este atrio también tendrá una puerta, y esa puerta, como aprenderemos, será una pantalla. Entonces tenemos las cortinas, tenemos una pantalla y luego tenemos esta cerca exterior, hecha de clayim. ¿Y qué sabemos de esto? Bien, en primer lugar, estos encajes que cuelgan, como las llamaban los rabinos, son para el atrio y están hechas de sheish mashzar. Este es el mismo lino torcido que también se usaba para las cortinas del tabernáculo. Lo que se nos dice aquí es que cada lado, el primer lado, que es el lado sur, tendrá 100 codos de longitud, un lado. Entonces, este lado mide 100 codos. Y veamos ahora el verso 10. Aquí dice que cada lado estará compuesto no solo por estas piezas colgantes, sino también por pilares. Y cada lado tendrá 20 pilares y 20 zócalos o bases de cobre o bronce. Estos zócalos tendrán pegados a ellos, sigamos leyendo a mitad del verso 10, tendrán ganchos que estarán colocados en los pilares y estarán adornados con bandas de plata. Así que esta pared estará compuesta por un pilar que en la parte superior tendrá un zócalo. Adherido al zócalo habrá un gancho que a su vez tendrá una banda. ¿Por qué esto es importante? Estas bandas, si recuerdas, las cortinas tenían lazos. Estaban hechas de este material, tejelet, que es un tipo de tela de color azul o turquesa. Pero a diferencia de aquellos, estos no tienen lazos, sino que tendrán estas bandas. Y la razón de esto es que el exterior tiene que quedar mejor asegurado. Todo aquí es seguro, pero la parte exterior será hecha de un material aún más fuerte y resistente. Pasemos ahora al siguiente verso, el verso 11. Y así será el muro del norte. Habíamos dicho que el lado sur tenía 100 codos. Está compuesto por 20 pilares, y de igual forma el muro del norte también tendrá en esta longitud sus correspondientes clayim, estas piezas colgantes, y además el muro del norte tendrá también 100 codos. Igualmente sus pilares serán 20 y sus bases o zócalos serán 20 y estarán hechos de cobre o bronce, con sus ganchos en sus pilares y también bandas de plata. Versículo 12. Al llegar al versículo 12 ya no hablamos de los lados, sino en cambio, recuerden algo, cuando hablamos del atrio, este tendrá 4 lados. Pero lo importante es que 2 de estos lados, el lado sur y el lado norte, miden 100 cubos. Pero en cuanto a los lados del occidente y del oriente, descubriremos que su medida es la mitad, 50 codos cada uno. Entonces, el atrio es realmente un rectángulo y no un cuadrado, como es el caso del altar. Verso 12. Y el ancho del atrio del lado occidental también tiene estos clayim, estos encajes colgantes, y tendrán, como les dije, 50 codos. En cuanto a sus pilares, tendrá 10, y en cuanto a las bases o zócalos, serán también 10. Pasemos al verso 13. En el verso 13, trataremos ahora del lado oriental, y en ese lado es donde estará la entrada principal, hacia el atrio del tabernáculo. Una vez entras al atrio, si continúas derecho, llegarás al Mizbeach, el altar. Y si pasas el altar,
lo cual nadie podía hacer a menos que fuese levita o sacerdote, llegarías a la entrada del tabernáculo, que comenzaba con el lugar santo, y más adelante se encontraría el parójet, aquel velo, en el lugar santo donde se encontraba la mesa del pan de la proposición y la menorá, y del otro lado del velo estaba el arca del pacto. Ahora, leamos el verso 13. Y el ancho del atrio, del lado que se encuentra al oriente, y dice aquí, Kedma, que significa oriente o este, a Mizrahá. Mizrahá es un sinónimo de oriente y hace referencia además al lugar por donde brilla el sol, porque el sol sale por el oriente. Ese lado será, igual como se dijo para el lado occidental, de 50 codos. Leamos el verso 14. Ese lado oriental será único, será diferente. Él tendrá 15 codos de estos enlaces colgantes, estos claim, y eso será para un hombro, ketef. Entonces, vamos a ver algo particular sobre el lado oriental. Comenzamos hablando del sur, que tiene 20 de estas estructuras colgantes, y también tendrá, disculpen, si miramos bien, regresemos un poco. Descubriremos que tiene 20, como dije, tendrá estas estructuras que cuelgan, y descubrimos que serán 20 los pilares. Y este será todo el lado sur completo. Y el lado norte será igual, con 20 de estas cosas que cuelgan sobre él. Cuando llegamos al lado occidental, será más pequeño, de 50 codos, pero con la misma estructura completa. Sin embargo, y esto es importante, cuando se nos habla del lado oriental, este será diferente. Se dividirá en 3 partes. Tenemos un hombro, otro hombro, y en medio habrá una puerta. Lo que se nos dice aquí es que debemos entenderlo correctamente. En un hombro habrá 15 codos, con sus colgaduras, y tendrá 3 pilares y 3 bases. Del mismo modo se dice que en el otro hombro habrá 15 codos, con estas colgaduras de encaje, o estos encajes colgantes laterales, y también tendrá 3 pilares y 3 bases. Así que cuando miramos el lado oriental, se divide en 3 partes. Un lado que se le denomina hombro, el cual tendrá 15 codos, 3 pilares y 3 zócalos o bases. El otro hombro igual, 3 pilares y 3 zócalos con una longitud de 15 codos. Ahora, sabemos que si el lado occidental mide 50 codos y tenemos un lado o un hombro que mide 15 más otro hombro que mide 15, sumando todo 30 codos, nos quedan 20 codos, y 20 codos será el ancho de esa puerta, tal como se nos dice más adelante. Pasemos al verso 16. Leemos. Y para la puerta del atrio, mesaj. Mesaj es esa palabra para pantalla que les mencioné antes, y será, tal como vimos, de 20 codos. Y esta pantalla estará hecha de lo mismo que las cortinas del tabernáculo. Estará confeccionada de tejelet, argamán, tolaat shani, sheish mashzar. Existe un debate, porque sabemos que tejelet se refiere a un material color azul o turquesa. Luego tenemos argamán, que es púrpura real, y tolaat shani, que puede ser escarlata o carmesí. Así que son 3. Y luego está la palabra sheish. Sheish es lino. Y tenemos la frase, si lo leemos correctamente, dice sheish mazar,
que la mayoría cree que significa lino torcido o tejido. La pregunta es, ¿todo esto forma una sola estructura compuesta por 4 partes o son 4 elementos diferentes colocados juntos? No hay forma de poder estar completamente seguros. Diferentes eruditos y autoridades tienen opiniones diversas. Pero noten lo que dice. Sigo leyendo el verso 16 sobre esa pantalla que es como la puerta. Dice, Masei Rokem, es decir, que tendrá obra de bordado. Y la pantalla, esa puerta, recordemos que un hombro tenía 3 pilares y el otro hombro 3. 3 más 3 son 6, mientras que el otro lado tiene 10 pilares. Igual será con este lado oriental, solo que 4 de ellos, noten lo que dice, y sus pilares 4 y sus zócalos 4. El lado oriental tendrá 10 pilares y 10 zócalos, o bases, pero dividido en 3 secciones diferentes. Versículo 17. Y todos los pilares del atrio alrededor tendrán estas bandas de plata y ganchos de plata a los que se sujetan las pantallas y los colgantes también. Luego, se nos dice que sus bases serán de cobre. Cuando observamos las bandas y los ganchos, son de plata. Así que las bandas y los ganchos son de plata, pero todo lo demás, que no está hecho de tela, es de cobre. Ahora estamos listos para el versículo 18. La longitud del atrio es de 100 codos, y la anchura es de 50 y 50, formando un rectángulo. Y su altura, que es la primera vez que se menciona, su altura es de 5 codos, y estará hecho de, una vez más, sheish mashzar, esta especie de lino torcido. Y los zócalos o bases son de cobre. Verso 19. Todos los utensilios del Mishkan, del tabernáculo, todo su servicio o su obra, todas sus estacas y todas sus asas, las del atrio, serán de bronce o cobre. Ahora vemos una palabra que discutimos la semana pasada y me refiero a las asas. Algunos traducen estas palabras como clavijas o pasadores. Esto se refiere a la parte inferior de los tablones o pilares, depende de lo que estemos hablando. Vimos que el tabernáculo tenía tablones de madera, pero también vimos que el atrio, con sus alrededores, sus bordes, no tenía tablones, krashim, sino amodim, pilares, pero ambos tenían estas piezas en la parte inferior que se usaban para colocarlas en el suelo, para asegurar que las estructuras quedaran sujetas al suelo. De esto es de lo que se nos habla aquí. En cuanto a la segunda palabra, la primera vez que se usa esta palabra se refiere a clavijas. Muchas Biblias traducen estas dos palabras de la misma manera, pero son diferentes. Una es la palabra yit-teidot, y la segunda es yit-dot. Así que no son iguales y no debemos traducirlas de la misma manera. Una tiene que ver con las clavijas. ¿Y para qué servían estas clavijas? Para sujetar el ohel. Esta es la tienda que se colocaba encima y cubría la estructura del tabernáculo. Entonces, tenemos las clavijas y también todas estas asas que estaban en la parte superior e inferior de los tablones y los pilares. Todas ellas, estas clavijas y estas asas, y lo dice aquí por 10ª vez, estaban hechas de bronce o cobre. Pasemos a la tercera y última sección de nuestro estudio de hoy. Tiene que ver con lo que la mayoría cree que es la menorá. Algunos tienen una visión diferente, pero quiero tomar la interpretación más sencilla, iniciando en el versículo 20. Para aquellos que siguen la lectura en hebreo o utilizan una Biblia, una Tenaj, que sigue las tradiciones del judaísmo,
Comenzaremos aquí una nueva porción de la Torá. Nos encontrábamos en la porción de la Torá llamada Truma, que tiene que ver con donaciones, y ahora estamos en la porción llamada Tetzaveh, que tiene que ver con órdenes y mandamientos. Leamos el versículo 20. Y tú ordenarás, de nuevo, Dios hablando a Moisés, y tú ordenarás a los hijos de Israel, ¿y qué deben hacer? Veyikhu eleja. Ellos llevarán a ti Shemen Zait Zak Katit. Al traducir esto, debemos comenzar con las últimas palabras, que significan aceite de oliva prensado puro. Entonces, tenemos estas 4 palabras, Shemen Zait Zak Katit, aceite de oliva prensado puro. ¿Y para qué se usa este aceite? Es para la iluminación, para generar la luz que proviene de la menorá. Uno de los temas en el que los rabinos han pasado muchísimo tiempo discutiendo es que no existían olivos en el Midbar, en el desierto. Así que tenían que buscar en otra parte este aceite, o al menos traer las aceitunas con ellos y hacer este aceite de manera precisa. Dios es muy enfático al respecto. Veamos el verso 20. Y tú ordenarás a los hijos de Israel que traigan a ti aceite puro de oliva prensado para la luz, para la iluminación, con el fin de encender, es decir, para que suba la llama, lejalot, para encender, y luego dice ner tamid. Ner tamid significa luz eterna. Ahora, una ner era un lugar, y había 7 en la menorá. Entonces, ¿estamos hablando de una fuente de luz diferente a la menorá? ¿O simplemente de la luz que emanaba de esos 7 lugares en esa única menorá? Bueno, veamos el versículo 21. Dice así: en la tienda de reunión, fuera del parojet, fuera del velo, donde está el testimonio. Ahora, el testimonio es el arca del testimonio, el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. Así que esta luz estará fuera de ese lugar, en el lugar santo, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Y dice, y Aarón la dispondrá, es decir, él se encargará de esto. Él y sus hijos se ocuparán de ella desde el atardecer hasta la mañana. Y de nuevo, algunos dicen que estamos hablando del ner tamid, que era una luz que siempre estaba encendida. Y luego cambiamos a la menorá, que estaba encendida desde el atardecer hasta la mañana. Otros, y yo pertenezco a esa categoría, creen que siempre se refiere a la menorá y del hecho de que esté encendida ner tamid, o sea, todos los días. No había un día en el que la menorá no se encendiese en el atardecer y se apagase al día siguiente en la mañana. Los Kohanim se encargaban de esto en el lugar santo. Por eso se llama el ner tamid. Ahora pasemos al versículo 21 en su segunda parte. Leemos: Aarón y sus hijos lo dispondrán desde el atardecer hasta la mañana delante del Señor. Y es un Jucat Olam, un estatuto eterno. Un estatuto eterno no significa necesariamente que es un estatuto para siempre, sino que es un mandamiento para este mundo que a su vez tiene implicaciones para el reino de Dios, para comprender la verdad del reino. Sabemos que hay muchos estatutos que Dios dice que son eternos, Jucat Olam, pero no se pueden practicar hoy en día, ya que sin que exista el templo, es imposible. Así que estas cosas eran para este mundo, pero nos enseñan sobre la verdad del reino. La palabra Olam también puede estar relacionada con el Olam Jabá,
el reino venidero. Esto se hará a lo largo de las generaciones, y esto proviene de los hijos de Israel. Eso significa que ellos estarán a cargo, serán los responsables de todo esto. Algunos podrían decir que es por la desobediencia de Israel que esto ya no se hace cada día, ya que la destrucción del templo manifestó el descontento de Dios. Sin embargo, lo que quiero que veamos al concluir es esto. Cuando miramos estas estructuras, vemos que está el número 100, que está relacionado con algo completo. También el 50, que está relacionado con la libertad, como la que se experimenta en el año del jubileo. También vemos, por ejemplo, el número 10, que también tiene que ver con algo completo. Vemos que Dios usa una división en la que habla de 10, dividiéndolo en 3 y luego 4, haciendo 3 más 3, 6, más 4, 10. Todos estos números tienen significado, y es interesante cómo se nota una tendencia con los mismos números repitiéndose una y otra vez en la Biblia. Así que cuando miramos esto y lo estudiamos, recibimos conocimientos útiles dentro de la adoración, con los que Dios enseña a su pueblo la verdad bíblica, la verdad del reino, para que la apliquemos a nuestras vidas y podamos convertirnos en un tabernáculo vivo, un templo viviente. Como dice el Nuevo Pacto en los escritos de Pablo, que a través de la salvación, el Espíritu de Dios, su Jinat Hashem, su gloriosa presencia, que habitaba en el lugar santísimo, ahora habita por medio de su Espíritu en nosotros y nos convierte en una fuente de la gloria de Dios. Pero solo cuando nos sometemos, obedecemos y hacemos su voluntad. Estas enseñanzas del libro de Éxodo, que solo hemos revisado a nivel muy superficial el día de hoy, espero que te preparen para meditar en ellas, volverlas a leer, hacer dibujos de ellas, como yo lo he hecho, para tener una comprensión más completa de la revelación de Dios a su pueblo, a través del tabernáculo y de las instrucciones para la adoración que la adoración en el tabernáculo implicaba. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom, Shalom desde Israel. from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.